Iniciamos, Villa, con el análisis de capital importancia y tiene que ver con pues las adopciones, que ha sido la pata de palo del DIF. No han podido saber sortear cuando se les cuestiona sobre eso. Ni Mónica Vargas, cuando hoy quien busca la presidencia municipal de Ensenada por Morena, cuando se le cuestionó principalmente por nuestro compañero Cristian Torres, que pues se ha abocado a analizar el tema de las adopciones a partir de señalamientos, de denuncias de padres y madres de familia, quienes pues no pueden encontrar una adopción porque es muy engorroso, burocrático y hasta paralizaron el tema de las adopciones en Baja California. Hay que decirlo, en contraste con el desastre que tienen en la manera de que declaran, ya le digo, ya lo hizo en su momento Mónica Vargas, ahora lo hace Mavis Olmeda en una mañanera. En contraste, por primera vez en Baja California tenemos una ley de adopciones. Y por primera vez se trabaja para darle una seguridad, o más que seguridad, sino realmente una línea jurídica para que sopese en lo administrativo, en la burocracia que existe para adoptar, porque antes era pues muy moralista, ¿no? Y discrecional. A como consideraba quienes estaban en la presidencia del patronato, ni siquiera en la dirección del DIF, sino en la presidencia del patronato, un cargo que es honorífico y que ha sido también esta línea familiar, principalmente las esposas de los gobernantes. Pero era a como ellos les consideraba su moral. Y ahora ya se tiene una ley de adopciones. Eso sí ya es un logro de esta administración de Marina del Pilar. Pero no saben declarar qué pasa en Baja California con las adopciones. Y no solo no saben qué declarar, Jorge, sino han sido realmente... le ha generado problemas a la administración lo que han estado arrastrando con el DIF. Hay que recordar lo que pasó, por ejemplo, con A Way Out. Eso es algo que justamente se trataba de atender a un lugar donde se atendía a menores de edad que se encontraban en un riesgo delictivo mucho más alto, el más alto de todo el estado. Los jóvenes y adolescentes que no eran aceptados en otras áreas, en otros albergues, eran llevados a este punto, y lo primero que hace en lugar de apoyarlos es reventar este inmueble bajo el argumento de que había abusos, y al final no pudieron comprobar un solo abuso por parte de esta asociación civil, a la cual terminaron por destruir, lamentablemente. Posteriormente, también lo comentábamos, Jorge, en su momento, crisis o este problema político que le generó a la gobernadora su sociedad con Eduardo Verástegui, que fue idea del DIF específicamente para tratar de tener a este personaje lamentable realmente dentro de la política mexicana, que se está tratando de meter a la política mexicana, y que el único gobierno morenista que terminó por apoyarlo fue el de Marina del Pilar, precisamente por las peticiones del DIF. Ahora, que hay una campaña de adopciones, que por primera vez hay una campaña por lo menos discursiva, porque en mediática no lo hemos visto, pero discursiva, para promover el tema de las adopciones, se tienen menos adopciones que la administración pasada. Y esto es algo que obviamente es una responsabilidad del DIF. Y además acuérdate que Mónica Vargas mintió cuando se le cuestionó en una mañanera sobre el tema. Sin mencionar los albergues y los... Bueno, esto fue en la administración de Jaime Bonilla Valdés, pero estos temas de abuso que hubo. Y mire que si ya para que haya menos adopciones que con Jaime Bonilla es... Y en periodo de pandemia. Y no, pero además con el desastre que tenía Jaime Bonilla Valdés ahí. Sí, claro, con Blanca Favela. Blanca Favela, que era un desastre lo que se tenía, donde no sabía cómo hacer con el tema de los albergues temporales del DIF, donde destaparon el caso de estas cuartos de castigo y al final pues no encontraron sanción en nadie. Y esto, como dices, Villa, hay una campaña que se da a conocer en la mañanera, donde por primera vez, porque a partir de que se viraliza y se evidencia el rollo muy moralino del baja californiano, porque se vieron sorprendidos cómo se puede adoptar una persona, un padre autónomo. O sea, ¿cómo es que un padre autónomo cómo puede adoptar? Y yo no entendí cómo se viralizó esa nota, que realmente no era nota, era un boletín que da a conocer el propio DIF, donde ni siquiera hablaba de que si era un papá autónomo, ¿no? Nada más veíamos la cara y el llanto de un papá cuando recibe por primera vez a su hijo que recién adoptado. Y en la segunda imagen, el sujeto, el individuo, abrazando a su bebé,
con Mavis justamente a un lado, tocándole el brazo, como dándole una especie de consuelo, ¿no? Por la felicidad. Y no nos malinterprete, fue obviamente muy emotivo esta imagen, a mucha gente le conmovió. Felicidades, ¿no? Al papá claro. que asume una responsabilidad por gusto, por deseo. Es un hijo totalmente deseado para él, y seguramente le va a cambiar la vida por completo, y eso siempre es digno de señalarse. Pero aquí el problema no es el caso específico. Aprovechan, como tú dices, cómo se viraliza esta imagen, Jorge, para tratar de como enaltecer la imagen del propio DIF. ¿Qué pasa después? Se dan cuenta que han generado menos adopciones o han integrado menos menores a familias que en la administración anterior. En 2 años, 110, cuando en la administración anterior fueron 160 aproximadamente, 160, 170. Imagínense usted, ¿no? Sí. Tenemos campaña, lo están presumiendo, y resulta que pues solamente, tienen menos que en la pasada gestión. Y no solo eso, presumen también las cifras de pues los casos de adopciones, las desglosan, y sí, hay una gran cantidad, la mayoría son de familias tradicionales, y creo que solamente 2 de hombres autónomos, 9 de mujeres autónomas, no decía el término correcto, sería autónomos, de mujeres sí, de hombres no lo sé, de ahí un tema de ignorancia. Y creo que 1 o 2 casos nada más de integrantes de la comunidad LGBT, ¿no? Sí, por la forma, ¿no? Fíjate, curiosamente, son 92 casos, ¿no? De acuerdo a la información que dan a conocer ayer. De esta familia tradicional, que ya no tendrían que decirle tradicional, es un tipo de familia. Son de esos errores que todavía siguen manejando de manera institucional, porque pueden ser biparental, porque puede ser familia nuclear, y lo que se evita ya es seguir con estos conceptos que eran más morales que por un tema jurídico. Pero bueno, más morales y jurídicos, perdón, que un tema verdaderamente social o una agenda progresista. Pero son 80 de la familia biparental, madres autónomas que le siguen llamando mujeres solteras, porque que sea su, si tiene pareja o no, no tendría que importar en el caso pues son 9, y en el caso de hombres autónomos 2, homoparentales 1 nada más, ya lo decías, Villa, son estos casos que se van presentando de esta manera, y como dices, ha sido un punto de partida el no saber cómo manejar esto. Así que vamos a escuchar a Mavis Olmeda, la presidenta del DIF, justamente en la mañanera, creo que es la primera o segunda mañanera en la que ella sale a emitir declaraciones. Obviamente, pues vemos cómo ha habido interés de parte de la comunidad en adoptar. Quiero hacer énfasis que aquí siempre se va a priorizar el interés superior del niño, y pues no tengo ahorita el dato, pero no recuerdo el dato, pero lo que sí te puedo decir es que en esta administración, con los tiempos, comparándolos con la administración anterior, sí vamos más o menos a la par. Inclusive tenemos la proyección para el mes de diciembre, que todavía no terminamos el año, en donde tenemos proyectado dar en adopción 15 niñas, niños y adolescentes. Los niños que tenemos institucionalizados en el estado son 1,600 niños, niñas, adolescentes. En el albergue temporal Tijuana son 174, y aquí en el albergue temporal Mexicali son 155 niños. ¿Cuántas solicitudes recibieron para adopción en lo que va de la administración? Mira, en cuanto a solicitudes, te puedo decir que es un número variante, porque puede ser que sea una solicitud o un interés y que finalmente no hayan cumplido o no hayan concluido el trámite. Ahorita son 25 familias las que están ya certificadas. Se le complica mucho a Mavis Olmeda declarar, ¿no? Sí, le complica mucho entendemos que ella no había estado en la administración pública, no es una mujer que ha estado inmersa en la política como tal, pero tiene un cargo importantísimo, importantísimo y fundamental, porque es en algo que ha adolecido Baja California a lo largo de los años. No hay una política integral en tema de desarrollo integral de la familia, a partir de que el DIF se ha visto como solamente dadora de cariño y dadora de esperanza, pero no dadora de una política pública. Entonces sí urge ahí que pueda cuestionar con una nueva directora o director del DIF para que le establezcan la política pública y que la vayan encaminando
para que estas declaraciones vayan compaginadas bien, porque realmente no se logró entender cuál era el objetivo de que declarara esto, ¿no? Sí, porque terminaron por exhibirse al tener menos adopciones, menos procesos de adopción que la administración pasada. Sigue siendo una cifra muy preocupante la de los 1,600 menores institucionalizados, que ubica a Baja California en el segundo lugar a nivel nacional, solamente por debajo del Estado de México, si las cifras no me fallan. Y justamente eso es producto de un desastre en cuanto a verlo por el lado, y discúlpeme que lo repita tanto, pero un lado moral, el ver a las niñas y niños y adolescentes de esta manera, ¿no? Sí, porque al final el Estado, bajo el argumento de que no cualquiera puede tener, o con esta visión de que pues que las familias a lo mejor no se encuentran, o los menores no se encuentran en un seno familiar ideal, que en muchos casos evidentemente así lo es. Era que sean hombre y mujer y que sean del PAN y le vayan al AME. Básicamente, ¿no? Básicamente era la forma en la que terminaban por elegir, y nos tocó escuchar episodios lamentables, ¿no? Ahí de diversos tipos, incluso de cómo intentar hacer la vida difícil a parejas del mismo sexo que trataban de adoptar y que no se les otorgaban estas facilidades. O sea, todas estas complicaciones que se dieron hoy en día nos tienen un problema severo. Y escuchó, ¿cuántos eran los que realmente se encuentran en albergues del DIF? Alrededor de 300. El resto se encuentran en casas hogar. O sea, ni siquiera el Estado, aunque tiene la tutela, ni siquiera tiene la capacidad para atender lo que ellos mismos han generado. Y esto obviamente ha transformado y ha afectado de manera importante a todos los menores que se encuentran bajo su atención. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.